Llevamos ya 2 o 3 sesiones hablando de los pactos y a veces la gente me preguntaría y yo me preguntaría, ¿y qué? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Bueno, espero que mientras estudiábamos Jeremías 31 a 34 y la segunda de Corintios 3 y Hebreos 8, que hayan visto la importancia de lo que significa tener una relación de pacto con Dios. Y Yeshua mismo dijo con respecto al nuevo pacto en ese último Pesaj, cuando tomó la tercera copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o por lo menos así es como cita Lucas sus palabras. ¿Qué significa que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes? Significa que todo lo que había que cumplirse para que el nuevo pacto estuviera completo y entrara en pleno vigor, iba a ser cumplido por Yeshua en su muerte y en su resurrección. Entonces nosotros sabemos a ciencia cierta que esto va a pasar y tenemos confianza en la plena realización del nuevo pacto, que incluye la restauración de la casa de Israel y la casa de Judá. Sé que a veces cuando vemos las noticias y todo lo que está pasando nos preguntamos, ¿Israel va a poder seguir? Porque parece que hay tantos enemigos desplegados en sus fronteras y debemos estar preocupados por Jerusalén y debemos rezar por y buscar la paz de Jerusalén, pero no tenemos nada que temer porque Dios tendrá la victoria y Yeshua vendrá y luchará por Israel y mirarán a él a quien han traspasado y habrá un renacimiento que será un gran renacimiento final del pueblo de Israel. ¿Qué es nuestra identidad en estos pactos? Hablemos un momento sobre la identidad en Israel. Sé que saben que la dificultad está en la terminología, ¿verdad? A veces estas palabras, como ya decíamos antes, cambian un poco en cuanto a cómo se emplean y en su significado con el tiempo. Cuando hablamos de Israel hoy en día pensamos en un país que tiene una bandera y tiene atletas ahora en los Juegos Olímpicos y pensamos en Israel como la nación moderna. Por supuesto, sabemos que Israel es el nombre de un individuo, ¿verdad? Jacob. Su nombre fue cambiado a Israel y así los hijos de Israel son los hijos de Jacob. Descubrimos que la primera vez que la palabra Israel es utilizada de forma nacional es cuando nos estamos preparando para oír la historia del Éxodo, donde Dios le dice a Moisés que diga a Faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito, y no está hablando del hombre Jacob, está hablando de este pueblo ahora constituido en la nación de Israel. Se remonta a Abraham e Isaac y Jacob, y así de los patriarcas tenemos la nación de Israel, que es el pueblo del pacto. Dios no ha hecho un pacto con ninguna otra nación, como sí lo ha hecho con Israel. Estoy hablando y reconozco que hay dos niveles aquí. Hay, digámoslo así, un nivel de este mundo y un nivel eterno. Bien. En términos de entidades nacionales, en este mundo, Dios no ha hecho pactos con ninguna otra nación que Israel. Israel es el pueblo del pacto y es elegido por Dios. Y esto es cierto para todo Israel, independientemente de si han llegado a creer en Yeshua o no. Pablo alude a esto en Romanos capítulo 11, cuando dice que hay ramas naturales que fueron desgajadas por su incredulidad. Pero dice, no seas arrogante para con las ramas, porque si ellos han sido desgajados, poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Supongo que alguien observando a Pablo cuando él se llamaba Shaul y perseguía a los seguidores de Yeshua, hubiera pensado que aquí había una rama desgajada y que no quedaba ninguna esperanza para este hombre tan lleno de rabia
y angustia contra los seguidores de Yeshua. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? Fue infectado de nuevo, ¿no? Entró en ese remanente dentro de Israel. Pablo escribe en Romanos 9, versículo 6, que no todo Israel es Israel, que no todos los descendientes del hombre Israel constituyen el verdadero Israel que tiene pensado Dios. Dice, por siempre ha habido en cada generación un remanente, los que han creído en la palabra de Dios, los que han puesto su fe en el Mesías de Dios. Entonces existe el remanente de Israel que está dentro del todo del pueblo nacional de Israel. Todos dentro de esta nación del pacto participan en las bendiciones temporales. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones temporales de Israel? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En realidad dice, y al que te maldiga, maldeciré. En su manera de expresión parece que deben de haber menos que maldigan que los que bendigan. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Engrandeceré tu nombre, te multiplicaré, etc. Así que las bendiciones temporales corresponden a todos los que son parte del pueblo del pacto. Las bendiciones eternas, sin embargo, corresponden solo a los que están dentro del remanente. Nadie que tiene una conexión ancestral con Jacob va a poder presentarse ante Dios y decir, me merezco un lugar en el mundo venidero porque soy descendiente de Jacob. Eso no será suficiente. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y creo que es bien obvio que hay momentos en que Pablo dice que confiar en la carne condena. Con carne quiere decir la etnia de uno. Sabemos, como dije ayer, que hubo quienes creían que simplemente por ser descendientes de Jacob era evidente que al presentarse ante Dios, Él los declararía justos. Sabemos que había falsos pastores en la época de Jeremías que decían, miren, no se preocupen por ello, paz, paz, Dios nos hizo una promesa y tiene que cumplirnosla, no habrá problemas. Y Jeremías dijo, no, dicen paz, paz, pero no hay paz. Entonces, los elegidos de las naciones, los de las naciones que vienen a la fe, ¿tienen un lugar separado como el pueblo de Dios? No creo. Creo que la metáfora de Pablo en Romanos 11 del olivo nos dice que hay un solo árbol. Dios no tiene un olivo aquí y un duraznero acá. La perspectiva de Pablo sobre el pueblo de Dios es que hay un solo pueblo de Dios, con un pastor, con una fe, con una esperanza, con una mikveh, ¿verdad? Mikvah significa bautismo. ¿Bautismo? Sí, exactamente, perfecto. Una sola entrada en el agua, como quiera que lo digan, un Señor, un espíritu, un cuerpo. Todas estas metáforas se utilizan para decir que Dios tiene un solo pueblo. Yo creo que las escrituras enseñan claramente que los elegidos de las naciones se unen al remanente mediante la fe. ¿Saben? No he oído muchos mensajes sobre por qué Pablo se esfuerza tanto por explicar que Abraham es nuestro padre. ¿A quién le importa que Abraham sea nuestro padre si Jesús es nuestro Salvador? ¿Por qué es importante? ¿Por qué dedica tanto tiempo en Romanos capítulo 4 para decir que Abraham no solo es el padre de los que son circuncidados y creen, pero también es el padre de los incircuncisos? Está empleando esos dos términos para significar judíos y gentiles. ¿Por qué es tan importante que Abraham sea el padre de todos nosotros, como lo expresa él? Porque la salvación se encuentra en esa relación de pacto con Dios, ese pacto que le prometió a Abraham. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 8, que Dios anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. La bendición de las naciones está en el pacto con Abraham. Desafortunadamente, después de unos milenios resulta que Dios tiene dos
pueblos diferentes. Tiene, o algunos dirían que tiene solo uno, que antes era Israel y ahora es la iglesia. Según Pablo, no es que los judíos son salvos si así entran en la iglesia, en nuestro concepto de la iglesia, sino que esos judíos que tienen una verdadera fe en Yeshua siguen siendo parte del pacto, y los que son ramas de olivos silvestres llegan a ser injertos en ese pacto. Nuestra identidad está con Israel. ¿No pueden ver entonces lo incongruente que sería que tuviéramos una teología de reemplazo o una teología antisemita? Sería como si taladraran huecos en el fondo del barco para probar que son diferentes. Bueno, lo sería. Dios no inició algo nuevo abandonando a Israel y formando un pueblo nuevo. La salvación está siempre en el pueblo del pacto de Israel. Ahora, habrá algunos que me dirán, espera un momento, Tim, eso suena al reemplazo, como si viniéramos y nos convirtiéramos en Israel, y eso suena demasiado al reemplazo. No, no reemplazamos a Israel, no reemplazamos al remanente, ampliamos al remanente. ¿No dijo Zacarías que vendrá un día en que, dice el Señor, muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo? Sí, Israel está comprendido por los elegidos de Jacob y de las naciones. Esto lo vemos ilustrado en el Éxodo. ¿Quiénes salieron de Egipto? Una multitud. Una multitud. ¿Y qué eran? Eran mixtos, una multitud mixta. Era una multitud mixta, y esa multitud mixta estuvo presente al pie del monte Sinaí, y Dios hizo un pacto con ellos, y ellos le dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Bueno, no lo hicieron, no lo hicimos, ¿verdad? Pero aún así, ese pacto se hizo con muchos más que simplemente los hijos biológicos de Jacob. En la última victoria, todo Israel será salvo, y esto significa que habrá un despertar entre los hijos biológicos de Jacob. Entonces, este remanente va a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta que lleguen los tiempos en que comprenderá el todo. A ver si podemos hacer un trazado de esto. Digamos que este cuadrado rojo representa el pueblo elegido de Jacob y que este otro cuadro representa los elegidos de las naciones, todos en el mismo marco, el pueblo del pacto de Dios, Israel. Ahora, hay quienes han recibido a Yeshua como el Mesías, tanto judíos como gentiles, y estos son el remanente fiel. Y lo que va a pasar es que ese remanente va a seguir creciendo y creciendo y creciendo e incluir al final la nación de Israel. Así que esta otra porción representa a los que no han recibido a Yeshua como el Mesías. Lo que ha pasado en la historia de la iglesia cristiana es que hay este intento de separar a los gentiles y a algunos judíos que han aceptado a Yeshua, de separarlos de la nación de Israel. En la teología de la iglesia cristiana emergente, la salvación fue considerada algo separado de Israel. De repente, la iglesia cristiana emergente dijo, somos nosotros. Si quieren ser salvos, tienen que entrar en nuestro pacto. Por supuesto, el catolicismo lo deja bien claro. Uno no puede ser salvo sin ser miembro de la Iglesia Católica. ¿La salvación es de la Iglesia o es de Israel? ¿La salvación es de los judíos? No. Podemos discutir el significado de ese texto, pero no obstante, ¿entienden lo que estoy diciendo? Lo que quiero decir es que necesitamos reconsiderar nuestra identidad, no nuestra identidad étnica, sino nuestra identidad dentro del pueblo de Dios. Es demasiado común en nuestros tiempos preguntar ¿de qué fe es usted? ¿Cómo se identifica? Soy bautista, soy presbiteriano, soy de las asambleas de Dios, soy metodista, soy esto, soy el otro.
Bueno, lo que descubrimos en las Escrituras es que el pueblo de Dios es Israel y nosotros somos injertos en o seguimos en ese pueblo de Israel. Podemos mirarlo de otra manera y estoy tratando de expresarlo visualmente bien. ¿A Israel se le llama el siervo del Señor? La respuesta es sí. En el libro de Isaías, Israel, la nación, es llamado el siervo del Señor. Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Habla de Israel, habla del Israel desobediente. Pero ¿qué más descubrimos en el libro de Isaías, por ejemplo? Descubrimos que el Mesías es el siervo del Señor, que es la representación perfecta de Israel, es el siervo del Señor como Israel lo debe ser. Entonces, Isaías alterna entre el siervo del Señor refiriéndose a la nación de Israel y el siervo del Señor refiriéndose al Mesías. Eso es a Yeshua. Los que han rechazado al Mesías siguen siendo, en el contexto del pueblo del pacto de Dios, sus ramas desgajadas. Dios sigue siendo fiel aún al Israel desobediente. ¿Por qué? Porque dijo que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero ¿qué significa? ¿Por qué usa Pablo tanto esta frase? Y podríamos hablar sin cesar sobre esto, pero quiero hablar de los pactos en general. La teología de Pablo podría resumirse, dicen algunos, en la frase en Cristo o en Mesías. Sabemos que él la usa más de todos los autores de las escrituras apostólicas. ¿Qué significa en Mesías? En cierto sentido significa ser en Israel. ¿Por qué? Porque Yeshua es el israelita por antonomasia, es todo lo que un israelita debe ser, es el siervo del Señor por excelencia. Por eso, mi punto es que si estamos en Yeshua, si somos creyentes en Yeshua, estamos unidos en el mismo pacto, ya seamos judíos o gentiles. Y así Pablo puede decir, en cuanto a la membresía en el pacto, que no hay ni judío ni gentil, ni varón ni hembra, que no importa su sexo, no importa su etnia y tampoco importa su condición socioeconómica, ya sea esclavo o libre. Somos uno en el Mesías. Los que están en Yeshua, que siguen en o que son injertos, son ese remanente de Israel. Entonces, ¿qué pacto está siendo enfatizado? Si Israel es el pueblo del pacto de Dios, ¿de qué pacto estamos hablando? ¿El pacto abrahámico? Podría haber dicho Noé, podríamos haber comenzado con eso, pero eso obviamente incluye a todo el mundo. Así que estoy diciendo, ¿qué tal el abrahámico? ¿Qué tal el mosaico, el pacto del Sinaí? ¿El pacto abrahámico y el pacto del Sinaí están en conflicto el uno con el otro? Algunos de los reformadores dijeron que sí. Algunos de los reformadores dijeron que el pacto del Sinaí era un pacto de obras y el pacto abrahámico representaba era un pacto de redención. No sé si han estudiado algo de esa teología o no. ¿Qué tal el pacto davídico? El pacto hecho con David, que un descendiente suyo ocuparía el trono para siempre. ¿Qué tal el nuevo pacto? En términos bíblicos, sin embargo, lo que quiero intentar enseñarles es que los pactos son un pacto único, unificado, que describe la relación de Dios con su pueblo elegido. Antes de seguir con este punto, ¿qué dice Pablo en Gálatas 3? Un pacto posterior no anula un pacto anterior. Los pactos son aditivos, son unidos entre sí, no contrarios el uno al otro. Una de las preguntas que hice hace mucho cuando yo estaba en el seminario, sí utilizan la palabra pacto, sin embargo, con mayor frecuencia que la palabra pacto, utilizan la palabra promesa, donde esperaríamos que utilizaran la palabra pacto. ¿Por qué han cambiado y sustituido la palabra pacto, diatheke, por la palabra promesa, evangelia? Déjenme mostrarles algunos ejemplos. Hechos 13:32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de la promesa hecha a los padres. ¿Por qué no el pacto hecho a los padres?
Hechos 26, 6 a 7. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. La promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Romanos 4:13. Porque la promesa a Abraham. ¿Por qué no al pacto o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la Torah, sino por medio de la justicia de la fe? Gálatas 3:18. Porque si la herencia depende de la Torah, ¿ya no depende de un pacto? No, una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de... ¿No se la concedió a Abraham por medio de un pacto? Sí. ¿Por qué sustituye Pablo aquí una promesa? Efesios 2:12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados del Mesías. Está hablando con los creyentes gentiles, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los cuidados. Miren sus Biblias en inglés en algún momento para ver si quieren escribir esto con lápiz en el margen. Deben, si no está ya, no dice los pactos de promesa, dice los pactos de la promesa. Noten algo, pactos en plural, de la promesa en singular, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué los apóstoles sustituirían la palabra más común pacto por la palabra promesa? Se dieron cuenta, creo yo, que la meta de todos los pactos era el Mesías. La promesa es la promesa del Mesías y todo lo que él lograría. La promesa del Mesías es, por ende, el tema unificador, conectando todos los pactos entre sí en un todo unificador. Los pactos no pelean entre sí. Los pactos son una manera en que Dios muestra y revela cómo va a cumplir todo lo que tiene planeado para su pueblo. Así que dan una revelación progresiva de la promesa, la llegada del Mesías y el camino de salvación de Dios. ¿Alguna vez han hecho un estudio de los pactos juntos? Es un tema de estudio maravilloso, se lo recomiendo. Me dirán, ¿dónde encontraría yo eso? Bueno, tendrán que leer la Biblia. Empiezan con Génesis y encontrarán los pactos hechos con Noé, encontrarán los pactos hechos con Abraham, entrarán en Éxodo y encontrarán el pacto hecho con Moisés en el Sinaí y luego seguirán leyendo y leyendo y leyendo y finalmente llegarán al segundo de Samuel 7 y encontrarán el pacto que Dios hizo con David y seguirán leyendo y leyendo y encontrarán otros pactos y finalmente el nuevo pacto en Jeremías. Así que los pactos están entretejidos en todo y una vez que los estudian irán notando el lenguaje de los pactos. O esto tiene que ver con el pacto abrahámico, o esto está relacionado con el pacto del Sinaí. Entreteje toda la Biblia en un todo. También reconocemos que el pacto de Dios es eterno. Los pactos sucesivos no reemplazan los pactos anteriores. Cada pacto se une al anterior para transmitir la promesa. Podría yo, no es exactamente una buena ilustración, pero tengo en mente los Juegos Olímpicos porque estábamos mirándolos antes de venir aquí a Canadá y cuando miran los relevos, cuando están entregando el testigo, me acuerdan algo de los pactos. Un pacto es transmitido al siguiente y lleva esa promesa adelante. En lo que los relevos y los pactos sí difieren es que los corredores no siguen todos corriendo hasta el final. Eso sería una mejor ilustración de lo que estoy diciendo sobre los pactos. En el Salmo 105 dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno. Eso significa que nunca desaparece, es para siempre. Así que los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo, un pacto perpetuo. Bien lo recuerdo hace mucho ya. Aún cursaba el seminario y una noche debo de haber terminado mis estudios temprano y pude acostarme a una hora en que mi esposa seguía despierta y ella leía su Biblia.
Y ella en ocasiones me diría, estoy tan contenta de estar casada con un teólogo porque tengo tantas preguntas. Entonces yo me metí en la cama y ella dijo, Tim, tengo una pregunta. Y le digo, bien, ¿cuál? Me dice, bueno, ¿en dónde se encuentra ese versículo que diga que el sábado ahora será el domingo? Y le digo, oh, cariño, no, no hay un versículo que diga eso. Y ella dice, no, 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 no. Quizás no es que diga eso, sino donde dice que el sábado ya no es el día de culto, sino el domingo. ¿Dónde se encuentra eso? Le dije, cariño, no está. Y ella dijo, ¿quieres decir que uno de los 10 mandamientos ya no lo hacemos? ¿Y dónde está el versículo que dice que ya no debemos hacerlo? Dije, no es tan fácil, es más complicado que eso. Ella dijo, ¿cuán complicado podría ser? Si Dios dijo que guardáramos el sábado, entonces ¿por qué no guardamos el sábado? Solté un gran suspiro porque llevaba yo varios meses intentando resolver esto y dije, cariño, no lo sé. Tengo demasiado sueño como para pensar en esto ahora, pero lo investigaré y te daré una respuesta más tarde. Y bendito sea Dios, mi esposa es de las personas que quiere saber y no lo va a soltar, ¿saben? Después de unos días, ¿has pensado más en mi pregunta? Dije, la realidad es, cariño, que no hay nada en la Biblia que diga que haya cesado. De hecho, cuando Yeshua estaba vivo, era su costumbre rendir culto en el Sabbat, en el sábado. Y según todo lo que yo he podido leer, cuando Él regresa en su reinado milenario, vamos a seguir guardando el sábado. Dije, Isaías 56 y Isaías 58 están claramente en un pasaje milenario de Isaías, están hablando de guardar el sábado. Cuando dice que es un pacto eterno es lo que él quiere decir, no desaparece. ¿Y qué tal el pacto davídico? Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu simiente para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estableceré tu simiente para siempre. He hecho un pacto contigo. Tenemos el abrahámico, el mosaico y el davídico, y ahí vemos que esos 3 pactos principales son eternos. Bueno, quiero presentarles un resumen de los pactos. Lo bonito de Keynote, o lo que algunos de ustedes llaman PowerPoint Keynote, es el producto Apple superior. Lo bonito de nuestra habilidad de utilizar este tipo de proyección en pantalla es que quiero que vean que cuando comparo los pactos, cada uno se extiende hasta el final. En otras palabras, cada pacto es eterno, llevándonos al final. La primera cosa que quiero notar es que la promesa está dada a nosotros por primera vez en Génesis 3:15. Algunos la llaman por su término latino el protoevangelium y significa el evangelio dado con antelación. Este es el texto que dice, hablando a Eva, la simiente de la serpiente te herirá en el talón y tú lo herirás en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿esto de qué habla? Habla de ese conflicto que comenzó en el jardín, donde el demonio vino y tentó a Adán y Eva y causó que se rebelaran contra Hashem, contra Dios. Y aún así hay esta promesa de que viene alguien y esta promesa descubrimos que es la promesa del Mesías Yeshua. Y Pablo alude a esto cuando dice en Romanos capítulo 5 que por medio de un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por medio del pecado. Y la muerte se extendió a todos los hombres y más adelante dice que por medio de un hombre vino la justicia. Entonces tenemos esta promesa de la simiente venidera de la mujer. El primer pacto que encontramos al leer la Biblia que se denomina pacto es el pacto hecho con Noé. Se llama el pacto de Noé. ¿Cuál es el propósito del pacto de Noé? Preservar la humanidad. ¿Por qué es necesario? Es necesario porque se ha hecho una promesa de que viene un humano que va a ser el Mesías.
Sabemos que es un ser humano. ¿Por qué? Porque es la simiente de la mujer, es descendiente de la mujer. Las mujeres dan a luz a humanos, ¿bien? Por lo general. No, yo no debería haber dicho eso. Toda persona que nace es creada en la imagen de Dios, humano. Sabemos que será masculino porque dice, Él te herirá. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la humanidad deberá ser preservada. ¿Qué es la promesa del pacto de Noé? Bueno, primero de todo, el signo es el arco iris, ¿verdad? ¿Y qué dice el arco iris? Que Dios nunca más destruirá la humanidad como la destruyó con el diluvio. Es la preservación de la humanidad. ¿Para qué propósito final? Para que la promesa del Mesías pueda realizarse. ¿Cuál es el siguiente pacto? Es el pacto abrahámico. Este es el pacto que nos fue dado en Génesis 12 a 15, otra vez en 17 y reiterado en 18 y 22, 25, etc. ¿Qué es el propósito del pacto abrahámico? Es bendecir a todas las naciones. Me dirán, espera un momento, ¿no era principalmente para bendecir a Israel o bendecir a la descendencia de Abraham? Sí, pero la descendencia de Abraham sí forma parte de las naciones. Es una de las naciones, ¿verdad? El máximo, el cenit del pacto abrahámico es la promesa de bendecir a todas las naciones. ¿Cómo reconoceríamos esto literalmente y literariamente? Cuando descubren y cuando estudian las 5 veces que el pacto abrahámico es mencionado en el libro del Génesis. Las promesas, las bendiciones que se enumeran en el pacto abrahámico no siempre están en el mismo orden. A veces dice, engrandeceré tu nombre y te multiplicaré, etc. Otras veces dice, te multiplicaré, engrandeceré tu nombre, te bendeciré, están en otro orden. Con esta excepción, en todas las enumeraciones del pacto abrahámico, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones o todas las familias de la tierra, está al final. Siempre se pone al final. ¿Por qué? Es el coronamiento, es hacia donde va todo. Es la intención de Dios, bendecir a todas las naciones mediante la simiente de Abraham. Y por supuesto sabemos, Pablo nos lo dice, que la simiente de Abraham es Yeshua. Hace algo muy interesante, un tipo de análisis lingüístico de eso, algo que quizás sepan o quizás no, pero la palabra hebrea para simiente o semilla, zera, aparece en plural solo una vez y es una anomalía. Las demás veces está en singular en lo que llamamos el singular colectivo. Saben, pueden tener una gran cantidad de semilla o millones y millones de semilla. Podemos decir simplemente semilla y significa o solo una o una gran cantidad. Pablo quiere saber por qué está siempre en singular y se dice, ajá, esto me da una idea, porque la culminación de la simiente de Abraham es Yeshua. ¿Cuál es la señal del pacto abrahámico? La circuncisión. ¿No es una señal bastante extraña para un pacto? Una señal debe ser pública. Esta señal es muy privada. ¿Por qué la circuncisión es la señal del pacto abrahámico? Piensen en ello en términos de la trama del Génesis, ¿bien? A Abraham se le ha prometido un hijo. El hijo no viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene. ¿Qué dice Sara? Mira, debemos tener un hijo. ¿Cómo se le puede cumplir un pacto que le fue hecho que incluye el dominio sobre tierra si no tiene a nadie que pueda heredarlas? Dijo, toma a mi sierva, toma a Agar. Capítulo 16. Esto ha sido un resumen oral muy breve. Y Abraham entró en Agar, ella concibió y dio a luz a un hijo, al que dio por nombre Ismael. Hemos esperado un hijo durante cuántos años y ahora el texto en 3 palabras nos lo da en una línea. Abraham tiene un hijo, pero no es el hijo correcto. Capítulo 17, Dios se aparece a Abraham de nuevo y le dice, anda delante de mí, sigue andando delante de mí y sé perfecto, sé completo. Abraham dice, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, no, él no es a quien elegí. Y por cierto, ahora le doy la señal del pacto y es la circuncisión. ¿Ahora tiene más sentido? La manera en que vendría la simiente prometida, la manera en que el hijo prometido vendría, no es por medio de la procreación humana normal. Quítate la carne, tírala.
Este hijo va a venir mediante la milagrosa mano de Dios, y para probarlo esperó hasta que Sara no tenía ya habilidad alguna para concebir, ya no tenía su menstruación. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, como dice el texto en hebreo. ¿Cómo puede una mujer en ese estado dar a luz a un hijo? Es imposible. ¿Y qué pasó? El ángel, Yod He Vav He, la visita viene en el capítulo 18, dice, por este tiempo el año próximo tendrá un hijo. Y Sara dice para sí, ¿cómo será posible? Le dice, ¿te oí reírte? Oh, no, 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 no me reí. Sí, te has reído. Bueno, no, no, sí, te has reído. Por eso lo nombraron ¿qué? Risas. Risas, sí. Ahora, ¿eso qué nos dice? Que el Hijo prometido viene por medios sobrehumanos a una mujer que no podía tener un hijo. Era imposible para ella tener un hijo. Humana y físicamente imposible. ¿Esto les recuerda a otro hijo? Es porque la promesa abrahámica, el pacto abrahámico, transmite esa promesa de una manera muy especial. Isaac es quien sube la montaña, Isaac es quien lleva la leña, igual como Yeshua lleva la leña en la montaña. Isaac es quien pregunta al padre, a su padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham es quien le dice a Isaac, Dios proveerá para sí el cordero. Pablo seguramente tenía esto en mente en Romanos 8 cuando dijo, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ven, a Isaac le fue perdonada la vida, al Hijo de Dios Yeshua no le fue perdonada. Entonces el propósito del pacto abrahámico es bendecir a todas las naciones. La circuncisión cada vez, generación tras generación, cuando la circuncisión fue practicada, si se hubiera entendido correctamente, habría sido una señal del Mesías venidero. Y es muy interesante, los de ustedes que han estado en una ceremonia de circuncisión, saben que en la tradición judía típica hay un asiento, una silla especial ahí. ¿Alguien sabe qué silla es? La silla de, no, es la silla de Elías. ¿Por qué tienen la silla de Elías en cada circuncisión en una ceremonia judía tradicional? ¿Quién es Elías? Es el precursor del Mesías, ¿verdad? Ellos entendieron. ¿Será este hijo prometido el Mesías? ¿Será la próxima generación la que traerá el Mesías? Esperando, esperando, esperando. Esto es la promesa del pacto abrahámico. ¿Cuál sigue? El pacto mosaico, el del Sinaí. ¿Cuál es el propósito del pacto mosaico? Preservar a Israel. Ahora entiendo que esto es lo opuesto de lo que han dicho otros. Algunos han dicho, bueno, el propósito del pacto mosaico era enseñarle a Israel lo depravado que era. Yo podría seguir hablando por mucho tiempo de esto. Ya lo hemos discutido. Puedo explicarlo un poco más en un minuto. Creo que el pacto mosaico fue dado a Israel para preservarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Miren, ¿qué dice en Deuteronomio 4? Cuando están en medio de la tierra de otras naciones y guardan los mandamientos, ¿qué dirán las otras naciones? ¿Qué Torah más maravillosa tienen? ¿Qué Dios más magnífico deben tener que les da mandamientos tan maravillosos? Es para tu bien. ¿Qué dice David? La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es y sigue y sigue. Tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Como se dice mucho, un dicho muy repetido entre el pueblo judío, no es tanto que Israel haya guardado el Sabbat, sino que el Sabbat ha guardado a Israel. ¿Cuál es la señal del pacto mosaico? El Sabbat. El Sabbat será una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones. ¿Cuál es el siguiente pacto? El siguiente pacto es el pacto davídico, es el pacto regio. ¿Cuál era la señal? Se van a sorprender. Está hablando del pastor de Israel. Podrían estar o no de acuerdo conmigo, está bien. Quizás
les ocurre otra sugerencia mejor, pero ¿qué es la señal del pacto davídico? Creo yo que es la resurrección de Yeshua. Me dirán, ¿cómo es posible? Lean el sermón que Pedro dio en Shavuot en Hechos 2. Dijo, sabemos que la promesa que le fue hecha a nuestro padre David ha sido cumplida. ¿Cómo? Por el hecho de que Dios resucitó a Jesús de la muerte. La señal de que habría para siempre uno que estaría sentado en el trono de David, hecho probado por la resurrección del Mesías, que nunca más morirá. Como ven, no solo era el pacto mosaico para preservar a Israel, sino que el pacto davídico era para darle un rey de acuerdo con Dios y que guiaría a Israel y lo llevaría a donde debía llegar en cuanto a su amor por Dios Todopoderoso y su relación con Él. Y el último pacto es el nuevo pacto. ¿Qué es esto? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Va a renovar a Israel, va a unir otra vez a la casa de Israel y a la casa de Judá, va a apartarle a Israel de su idolatría. Si leen el nuevo pacto, ¿qué dice? Ya no seguirán haciendo lo que antes hacían cuando rompieron mi pacto, sino que todos me serán fieles. No más idolatría, no más siguiendo a otros dioses. Israel será purificado y entrará en una relación plena con su Dios. ¿Y cuál es la señal del nuevo pacto? Creo que al final es el resurgimiento de Israel, como hemos dicho, que todo Israel sería salvo. Y esto nos lleva finalmente al mundo venidero. Entonces pueden ver cómo todos estos pactos juntos llevan al cumplimiento del plan completo de Dios, la bendición de todas las naciones, así como la salvación de Israel al final. Y finalmente el punto en el mundo venidero es vivir juntos, ¿verdad? Y para siempre estaremos con el Señor. Yom Shekulo Shabbat, un día que es solo Shabbat, sin fin, sin Havdalah, sin fin del Shabbat aquel. Me dirán, Jim, ¿cómo cuadra el pacto hecho con Noé, con el Shabbat como una de las fiestas? El Señor dijo que el verano siempre vendrá, el invierno siempre vendrá, la siembra y la siega, el ciclo normal del tiempo continuará. Esto era una de las promesas del pacto con Noé. Creo yo que Pesach cuadra en el pacto abrahámico, pero me dirán, espera un momento, Pesach no debe de corresponder con el Sinaí. No, no, no. ¿De qué nos cuenta Pesach? Nuestra salida de Egipto. ¿Qué tuvo que pasar para que... ¿Cuál es el proceso? Dios nos compra. Dios compra a Israel, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de la sangre del cordero, ¿no? El cordero sobre la puerta. Dios elige a Israel. ¿Qué tienen que hacer en el Pesaj? Uno va y elige un cordero y luego el cordero sacrificado, ¿verdad? ¿Qué hizo con Abraham? Llamó a Abraham del Ur de los Caldeos, eligió a Abraham para ser suyo, pagó el precio para que Abraham fuera suyo. Suena como un matrimonio. Un hombre elige a la mujer para ser su esposa, luego paga el precio de la novia, pero aún no están casados. Entonces creo que Pesach encaja muy bien en el pacto abrahámico. ¿Qué sigue? Shavuot, que Shavuot es la ketubá, ¿verdad? Es el certificado de matrimonio. La Torah es el pacto de Dios por escrito con su novia. Somos ahora marido y mujer, tal como él lo dice en el nuevo pacto, aunque fui un esposo para Israel. ¿Qué fiesta sigue? Yom Teruah, ¿verdad? ¿Qué hace Yom Teruah? Proclama al rey, ¿verdad? Cuando uno toca el shofar, es la proclamación del rey. También sirve de recordatorio para poner en orden la vida, porque el rey ya viene, ¿verdad? El rey ya viene. Si necesitan volver, si necesitan arrepentirse, háganlo ya. ¿Qué fiesta le sigue? Yom Kippur. ¿Y de qué se trata el Yom Kippur? La purificación. ¿Ven? Lo que pasó fue que la novia fue elegida, el precio de la novia fue pagada, la boda fue celebrada, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? Ella fue infiel. O digamos que fueron celebrados los desposorios. Recuerden que la Ketubá en la historia antigua de Israel, fue escrita en el momento de los desposorios, no en el momento de la boda en sí. Luego hubo este periodo de los desposorios y luego al final la boda. Entonces tenemos que el Sinaí es la Ketubá,
los desposorios. ¿Y qué pasa entre los desposorios y el hacer sonar el shofar para indicar que viene el rey? La novia desposada es infiel, ¿verdad? Israel cayó en la idolatría. Jeremías dice, sobre toda colina alta te echabas como ramera. Así que, ¿qué pasa entonces cuando ella oye el sonido del shofar? Es un recordatorio. Y luego en Yom Kippur, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tradición en Yom Kippur cuando vienen a la sinagoga? Además del hecho de que ayunan todo el día, ¿qué más que otras tradiciones? Todos se visten de blanco. Sí, es algo bonito cuando vienen a la sinagoga en Yom Kippur y todos los niños pequeños están vestidos de blanco y todos los adultos y miran a todo el grupo y es todo blanco. ¿Por qué? ¿Por qué era tradicional vestirse de blanco en Yom Kippur? Bueno, eso es porque cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo en esa única ocasión en todo el año, no tenía puestas sus bellas vestimentas. Vayan a leer sobre ello. ¿Qué tenía? Tenía puesta su ropa de lino blanco y eso era todo. ¿Qué era su intención? Ser señal de la pureza, señal de la santidad. Es la purificación. ¿Qué dice Pablo? Maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías ama a su iglesia y se dio él mismo por ella para qué? Purificarla, ¿verdad? Y presentársela a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga. Esto como es posible, es por esa obra purificadora que viene por medio de la expiación que es aplicada ahora a Israel en el nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo corazón, una nueva manera de acercarse a Dios mediante la fe por medio de Yeshua. Y luego, ¿cuál es la última fiesta? Sukkot, viviendo juntos. Pueden ver cómo si solo guardamos los pactos y todo, ustedes pueden encontrar todo tipo de midrash sermónico aplicable sobre cómo podrían ver cómo todos estos se encajan para realizar el plan de Dios. Podemos hablar de esto en términos de la salvación. Primero, Dios nos llama a Él y luego nos justifica. ¿Por qué digo que la justificación es parte del pacto abrahámico? Porque el pacto abrahámico es unilateral, es Dios por sí solo haciendo el trabajo. Abraham está dormido cuando el pacto es ratificado, igual como nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados cuando el Mesías murió por nosotros. Somos justificados no por lo que hemos hecho, sino porque por su misericordia nos salvó. Entonces, ¿qué es el pacto mosaico o del Sinaí? Es la santificación. ¿Cuál es la diferencia entre la santificación y la justificación? Deberíamos tener estas definiciones ya bien memorizadas. La justificación significa, eso es ser declarado correcto, eso significa declarado no culpable, ¿verdad? Sí, o declarado en su sentido positivo, recto o justo. Bien, la santificación es el verdadero cambio interno que ocurre en nosotros para hacernos más y más y más como Yeshua. La justificación es algo que ocurre en un punto en el tiempo, una declaración hecha por Dios en las cortes del cielo de que ustedes no son culpables, ya no están sujetos a su ira. No es nada que les ocurra en su interior, es algo declarado por el Todopoderoso, pero la santificación es ese trabajo continuo interior del Espíritu, convenciéndonos de nuestros errores, dándonos fuerza, atrayéndonos a Él, escribiendo la Torah sobre nuestro corazón, etcétera, etcétera, haciendo que seamos cada vez más y más y más como su Hijo, hasta que lleguemos a estar conformados con su Hijo. Y eso es exactamente lo que debe hacer la Torah. La Torah es ese proceso santificador. Mientras la contemplamos, mientras incorporamos esas cosas en nuestras vidas, vemos cómo hace que nos acerca cada vez más y más a Él. ¿Saben? Es interesante cuántas oraciones se encuentran en el devocionario judío típico. Hay una oración para todo, ¿verdad? Algunas personas nos hacen comentarios sobre la pequeña oración que tenemos en nuestro baño, justo al lado del inodoro. Antes pensaba que, bueno, qué bonito, debemos tener una oración para todo, pero no significaba mucho para mí hasta que mis dos padres, ya viejos, por fin fallecieron y me di cuenta de que en sus últimos días todo lo que hacían era difícil. Era difícil vestirse, era difícil caminar de un cuarto a otro, era difícil ir al baño, era difícil hacer todas estas cosas y pensé, ¿sabes qué? No he sido fiel en darle las gracias a Dios por las cosas muy simples de la vida. Eso es lo que nos hace la Torah.
La Torá dice, den gracias en todo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos permite hacer. Cuando respiro, gracias Señor, porque puedo respirar. Cuando puedo comer, cuando puedo ir al baño, cuando puedo levantarme por la mañana, cuando puedo acostarme en la noche, cuando puedo inclinarme para amarrar los zapatos, debería decir, Señor, gracias. Me dirán, Tim, eso ya es excesivo. Les digo algo, cuando empiezan y empiezo yo a vivir la vida agradeciéndole a Dios por todo, nos cambia para ser cada vez más y más como Yeshua. Llegamos a ser agradecidos de maneras en que nunca, llegamos a ser agradecidos por personas por las que nunca habíamos sido agradecidos antes. Eso es la santificación y eso es la obra del Espíritu con la letra de la Torah escrita en nuestros corazones, haciéndonos cada vez más y más como Yeshua. ¿Qué hace John Terúa? Puse la palabra proteger y me dirán ¿por qué? Porque nos llama al Rey, nos llama de regreso hasta dónde debemos estar. Miren, ¿qué pasa cuando llegan demasiado cerca del peligro? Esperan que haya algo que les advierta a huir de él, ¿verdad? Como, por ejemplo, algo en su carro que cuando empiezan a dormir y a salir del carril haga pip, 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 o algo que les diga despierten. John Terúa dice, despierten, oigan el sonido del shofar, ya llega la hora. ¿Eso es lo que debe hacer el pastor? Sí. ¿Qué hace el pastor? Nos protege. ¿Qué hace el rey? ¿Por qué se entristece el Espíritu de Dios? ¿Saben qué es la obra entristecida del Espíritu de Dios en nosotros? Es un aviso. No se metan con eso. Es peligroso para ustedes. No se acerquen a eso. No dejen que eso forme parte de su vida. Cuidado, digan la verdad. Pecamos y Él se entristece. Y cuando se entristece, eso nos recuerda que tenemos que hacer algunos cambios. ¿Qué es Yom Kippur? Es ser redimidos, es para purificarnos de esa suciedad que hemos ido acumulando y luego al fin reinamos con Él. Entonces, cuando hacemos el estudio de los pactos, vemos que los pactos nos llevan por todo el plan de salvación de Dios. No son enfrentados. La promesa abrahámica y la promesa transmitida por el pacto mosaico son unidas. ¿Por qué Dios redimió a Israel de Egipto? Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El éxodo y el venir al Sinaí y el dar la Torá, todo esto se basa en que Dios haya sido fiel a la promesa que hizo a Abraham. ¿Pueden tener un lugar en el mundo venidero si son justificados pero no santificados? Es una pregunta capciosa, bien, pero piénsenlo. Sin la santidad, literalmente la santificación, el autor de Hebreos dice que nadie verá al Señor. Entonces, ¿nos ganamos estar en la presencia de Dios con la santidad? No. La justificación ha declarado que hay un cambio en nosotros y ese cambio en nosotros es un corazón tal que deseamos hacer lo que Dios quiere. No siempre, no a la perfección, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, si somos justificados, sí llegaremos a ser cada vez más y más como Yeshua. Seremos santificados. La justificación y la santificación son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque son dos pactos que son unidos. El uno fluye en el otro y hace de cada uno inevitable. ¿Esto qué significa para nuestra identidad? Mediante su propia voluntad soberana, Dios eligió a Abraham y a la nación que vendría de él como su pueblo del pacto para bendecirlos. Dios eligió individuos de entre esta nación elegida para ser un remanente fructífero en cada generación. Dios eligió individuos de todas las naciones para unirse a la nación elegida Israel en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Nuestra identidad comienza con la elección soberana de Dios, no empieza con nuestra fe. Al darnos su amor eterno, nos hizo parte de su pacto eterno. Antes de que empezara el mundo, recibimos la gracia en Yeshua, según Pablo. Independientemente de si tenemos una conexión ancestral a Jacob o no, si hemos llegado a conocer a Dios mediante la fe en Yeshua,
Somos unidos como el pueblo del pacto de Dios, Israel. Eso es nuestra identidad. Tenemos una historia, tenemos patriarcas, no pretendemos de ninguna manera reemplazar. Nos hemos unido a una gente elegida por Dios. Nuestra identidad como miembros de un pacto es para vivirla como personas elegidas para estar en el Mesías. Nuestras vidas son para caracterizarlas como vividas en cumplimiento de la vida de pacto de Israel. Es por eso que es tan atroz que en la historia de la Iglesia cristiana el Sabbat no solo fue echado por la borda, sino que fue abolido. ¿Pueden imaginarlo? He soñado con esto. ¿Qué pasaría? Ni quiero nombrar a ninguno, pero tomemos a 4 de los mejores pastores de la radio o de internet que están vivos, que tienen el mayor número de seguidores. No sé quiénes serían. Quizás un John MacArthur, quizás un Stanley, qué sé yo. Pero los que están predicando y que tienen muchos oyentes, y si de repente salieran los 4 en sus estaciones durante sus sermones y dijeran, me he dado cuenta de que deberíamos guardar el Sabbat. ¿Pueden imaginarlo? ¿Qué pensarían los judíos ortodoxos? Dirían, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? La señal de nuestro pacto está siendo observada por cientos de miles de personas. ¿Pueden imaginar el resultado? Increíble. ¿Tiene el movimiento mesiánico la fuerza suficiente para ser una luz? ¿Podemos dejar de pelear entre nosotros para enfocarnos en lo que Dios nos pide? ¿Podemos estudiar las Escrituras y vivirlas según nos anima y nos guía el Espíritu? ¿Y podemos ser una luz que dice que existe una continuidad con la nación de Israel para todos los que somos creyentes en Yeshua? Ojalá que pase y pasará. Ojalá que seamos parte de servir a Dios para ayudar en que esto llegue a pasar. Es de nosotros caminar como Yeshua caminaba. Nuestras vidas deben reflejar las bendiciones del pacto prometidas por Dios a su pueblo elegido. Nuestras vidas deben reflejar el hecho de que el futuro ha invadido al presente en la persona de nuestro Mesías Yeshua. De la misma manera en que cuando Yeshua regresa va a reunir a todo Israel con él, y cuando leemos lo que digo, miren el final de Zacarías, lo que va a pasar, todas las naciones van a venir a Jerusalén a celebrar Sukkot. Las naciones, ¿por qué no lo estamos haciendo ahora? Practiquemos, preparémonos. Es por ahí que vamos, es por ahí, esta es la meta a la que vamos. Esto se ve cuando los judíos y los no judíos adoran y sirven al Todopoderoso juntos, como miembros iguales del pacto. Por favor, no se involucren en este movimiento que hay en algunas congregaciones mesiánicas que intentan separar a los judíos y los gentiles. Eso me entristece mucho, y estoy seguro de que también entristece mucho a Dios también. Él envió a su Hijo a derrumbar la pared de en medio que servía de tabique entre los judíos y los no judíos. No nos dividamos así más jamás. Es solo cuando los judíos y no judíos viven de su fe juntos que Dios es visto como fiel a su promesa del pacto. ¿Por qué? Porque dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Qué interesante experiencia fue para mí ir un par de veces a Corea e ir a Japón un par de veces y sentarme con mesiánicos en Corea y oírlos cantar nuestras canciones mesiánicas en coreano. Y me digo, qué bonito. Serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Aquí tenemos coreanos, aquí japoneses, aquí filipinos. Hemos estado en Filipinas, lo mismo ocurre ahí. También está pasando en China. ¿Sabían que hay creyentes en Yeshua en China que se reúnen en el Sabbat? Ocurre también en Sudamérica. Nos han pedido información desde Nigeria, desde Honduras, desde otros lugares. Nos piden información desde Sudáfrica todo el tiempo. Enviamos muchas cosas a Sudáfrica. Congo. Hemos enviado cosas a Australia. ¿Qué está pasando? La gente está diciendo, ya es hora de ser quienes somos. El pueblo del pacto de Él. Hemos sido creados para convivir con el Todopoderoso. Fuimos creados a la imagen de Dios. Hemos sido elegidos para formar parte de su pueblo del pacto.
Hemos sido elegidos para ser bendecidos. Esto es nuestra identidad principal, elegidos en el Mesías para formar parte de su Am Segulá. Sé que en la versión del rey Jacobo se traduce como un pueblo singular, no significa raro. La palabra Am Segulá significa valorado, especial, único, ¿saben? Es como cuando Pablo me contaba que alguien le dio una guitarra. Digo, esta no es una guitarra cualquiera, es una guitarra especial. ¿Quieren saber dónde ustedes encuentran su identidad y dónde yo encuentro mi identidad? Aquí es donde la encuentro. Soy parte del pueblo elegido de Dios. Soy parte de su pueblo valorado. Si eso no le hace sentir especial, no sé qué lo hará. Envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser su Am Segulá, una familia, un pueblo del pacto, una fe, un Mesías, un espíritu, un Ruach, un propósito, un alimento espiritual, una identidad, juntos. Si podemos vivir eso, será poderoso en nuestras comunidades. Me da igual si el grupo con quien se reúnen tiene 10 personas, 15 personas, 20 personas, no importa, podrían ser 3 personas, lo que sea. Cuando están viviendo esta vida de identidad como el pueblo valorado de Dios, haciéndolo de maneras en que la gente les mira y dice, interesante, ¿saben? ¿Qué hacen esta semana? Oh, no estamos comiendo nada de levadura. ¿Por qué? Porque es la Pascua judía. ¿Celebran la Pascua judía? Sí. ¿Por qué? Porque soy parte del pueblo valorado de Dios. ¿Qué? Interesante. Puerta abierta, puerta abierta, puerta abierta. Hablen con cuidado, hablen dulcemente, hablen cariñosamente, pero que seamos esa luz. Entonces, esto es la misión de Torah Resource, la misión de Torah Resource Institute. Nos basamos en la Biblia, buscamos honrar a Yeshua y es nuestra intención guardar la Torah como la palabra viva y eterna de Dios. Nuestro cargo mayor es educar a la nueva generación de líderes para nuestras comunidades mesiánicas si el Señor tarda en volver.